A lo largo de nuestra programación, ustedes ya conocen las voces que a continuación van a escuchar y que nosotros vamos a presentar en este inicio ya de temporada 2021-2022 de este tiempo de radio de Magazine Norte. Siempre hemos tenido en el verano una ventana abierta al cine. Y han sido pues tanto ustedes, amigos oyentes, testigos que en estas últimas temporadas dentro de este programa, que por aquí hemos contado con muchísimos invitados, pero hoy vamos a arrancar con Josep Vilageliu, que es director de cine, y también con Abel Hernández Belsa, coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Y en los próximos días se irán sumando otros invitados, pueden ser ellos, pueden ser ella, personas que están relacionadas con nuestro cine. Así que vamos a darle ya la bienvenida en esta nueva temporada después de la etapa estival que terminaba la pasada semana, y dándole aquí ya la bienvenida a Abel Hernández Belsa. Él, como hemos dicho, coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Más una sección que arrancaba precisamente con él, con Abel, al que ya le doy la bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas, José Manuel, muy bien. Y contigo se fue sumando Josep Vilageliu, director de cine. Encantado también de que esté otra temporada más dentro de este tiempo de radio. Josep, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien, muy bien. Aquí preparados para un nuevo curso de cine, que hay muchas cosas por delante. Sí, señor. Podemos decir que ya el guión está hecho y que vamos a empezar en los rodajes, ¿no? Hablando radiofónicamente hablando, una semana tendremos a alguien, otra semana tendremos a otro, y hoy pues partiendo ya en este inicio, ¿no? Sí, vamos, comentaba que hay un montón de cosas que están haciendo ahora. Entre otras, está a punto de empezar o iniciarse el Festival de Galdar en Gran Canaria, con un montón de actividades y proyecciones. Y luego, por otro lado, está lo del cine noir en Santa Cruz de Tenerife, con los rodajes esos express, con la temática del cine negro, del thriller, y con proyecciones varias, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora pues trataremos de invitar a gente que ha participado, tanto directores y directoras como los organizadores de estos eventos, que me parecen importantes. Pues a ver, todo empezó contigo aquí en esta casa hablando de cine, y bueno, pues ahora vamos a contar en esta nueva temporada con más amigos y con más amigas, pero hoy tú y yo vamos a hacerle más preguntas al amigo Josep, porque es noticia, acabo de llegar de Barcelona. Ya los amigos oyentes, si estuvieron al tanto en la programación de verano la semana pasada, pues decíamos que el amigo Josep Vilageliu pues se trasladaba hasta Barcelona, a ver cómo le fue. Así que vamos a empezar un poquito pues a comentar también el cine en general también, ¿no, Abel? Sí, claro, vamos a hacer unos comentarios amplios muy interesantes. Digo muy porque es la esencia de la conexión entre el espectador y el cine. Y yo en principio decir que sigo Tenerife Noir, sigo Gardal, porque ahí está la cantera, la gente joven que quiere hacer cine y que en el futuro puede convertirse en algo muy especial. Particularmente, igual que Josep, he terminado un documental, ya lo he enviado a Berlín, y en fin, estoy contentísimo con este tema y tal. Pero Josep también tiene otro proyecto ahí que tiene previsto, el otro día lo comentó, y nada, si Josep quiere comentar un poquito más, y luego pasamos al tema general que nos habíamos propuesto para hoy. Pues Josep, ¿cómo está todo, la situación? Cuéntanos. Bueno, vengo, como tú acabas de decir, de Barcelona, y allí en realidad fui invitado no tanto como cineasta, sino como escritor. Ahora resulta que soy escritor. Bueno, esto era unos cuentitos que yo les contaba a mis nietas, y que un buen día pues Lali habló con gente de aquí que llevaba una editorial muy modesta, muy artesana, que es Cartonera Island,
Y entonces les digo, mira que hay unos cuentos así para niños que si quieren publicarlos. Y les digo, sí, muy bien, tráenlos. Entonces empezó todo, ¿no? Es decir, les llevé los cuentitos. Bueno, primero tuve que escribirlos porque no estaban escritos y les gustaron. Luego se pusieron en contacto con una mujer muy dinámica en Barcelona, Ana González Valle, que lleva también allí una de las cartoneras, digamos, porque las cartoneras son unas editoriales modestas que, como acabo de comentar, pero que hay centenares por todo el mundo, sobre todo nacieron en Sudamérica y ahora están repartidas por casi todo el globo, ¿no? Y entonces decidieron allí, en la Benórica Cartonera, pues hacer una coedición, ellos en catalán y aquí en castellano, de los mismos cuentos. Entonces, como en febrero del año pasado, justo antes de que empezase el COVID, estaba por allí, fui invitado para ver cómo un pintor, un amigo de Ana, un conocido de Ana, se comprometió a pintar las portadas de todos los libros, ¿no? Curiosamente, es una cosa que hay que explicarla porque la gente no acaba de entenderla. Resulta que como cada libro es único porque todas las portadas son únicas. Es decir, lo que es general de toda la edición son el contenido, es decir, en este caso los cuentos, en otro caso pueden ser poemas, puede ser novela corta, ¿no? Pero en ese caso, pues había un pintor que se comprometió a pintar 100 portadas para los 100 primeros ejemplares del librito, ¿no? Y entonces fuimos allí a su taller y aquello, yo llevaba una cámara y empecé a rodar un poco cuál era el proceso, las conversaciones que allí había y tal. Y cuando me traje todo ese material, sin saber qué iba a hacer con él, ¿no? Se me ocurrió, digo, bueno, pues yo creo que puede tener un cierto interés y lo voy a editar y voy a conformarlo como libro, ¿no? Y como documental. Y entonces ahora esta semana, cuando era la presentación del libro, pues dije, bueno, pues se presenta el libro y al mismo tiempo vamos a proyectar, que fue el estreno de ese documental, ¿no? Y ahora el día 11 en Candelaria se presenta el formato en castellano del mismo libro y se va también a estrenar en Tenerife ese documental. Qué bonito, ¿no? Que Abel, que tengamos al amigo Josep, pues estando en otro proyecto a los que ya hemos comentado muchas veces en este programa con sus cortos, sus películas, ¿no? Que tiene por ahí todavía sin estrenar, pues ahora se nos ha convertido tanto en escritor como lo más que le gusta, ¿no? Seguir haciendo, pues con la cámara, captando esos momentos y luego haciendo ese documental. Habrá que estar pendiente de esa apertura aquí en Tenerife, ¿no? Pero me imagino que, no sé si has tenido la oportunidad, Abel, de ojear algo del compañero que presentaba en Barcelona. Sí, nosotros nos comunicamos comúnmente y yo esa experiencia pues interesantísima y la he seguido porque me parece una experiencia trasladable, por ejemplo, en nuestro contexto y yo te digo, muy interesante. Y si ahora se estrena un documental sobre todo este proceso, pues muchísimo más. Y dado que estamos hablando de lecturas, de que la gente lee, no lee y tal, y al mismo tiempo quisiera conectarlo con la imagen del cine, decir, por ejemplo, que en España se lee poco. Yo tengo delante de mí unas pequeñas estadísticas donde dice que los españoles empleamos 6 minutos al día en leer. Dice, coño, leemos muy poco. O sea que realmente... Y algunos solo leen el titular y ya no leen más. Justamente. Entonces, conectándolo un poquillo, quizás con el tema de hoy, la gente le gusta más la imagen, ¿no? La imagen forma parte de la vida de las personas. Prefieren más ver una imagen que leer. Y entonces la imagen está relacionada con el audiovisual y sobre todo con el cine. Uno ve cine, uno ve series, uno ve un montón de cosas que lógicamente la gente ve también. Y sociológicamente la mayoría de gente se forma a través, lógicamente, de la lectura de estas imágenes. Por eso surgen las grandes plataformas, Netflix, HBO, Filming, etcétera, etcétera, que trata de trasladar todas estas imágenes al público en general. Y no solamente esto, sino están las plataformas y, lógicamente, la TDT, que en cierta manera en España la TDT sigue siendo un referente, pero muy, muy importante, porque no todo el mundo tiene acceso a estas plataformas por lo caro que son. Entonces, pues,
Yo pongo un ejemplo, ¿no? Hay un canal que se dedica exclusivamente a dar telenovelas turcas y telenovelas de otros países con contextos, estereotipos universales. Entonces la gente está enganchada ahí, de tal forma que yo comprendo perfectamente a la gente. El trabajador que sale a las 8 y regresa a las 8, muy pocas veces tiene ganas de reflexionar sobre ciertas cosas. Sin embargo, hay otro, en cierta manera, tipo de población, personas que tienen acceso a las telenovelas y las ven todos los días. Y si tenemos en cuenta que una telenovela dura 100 capítulos y de media hora, pues son algo así como 50 horas. Imagínate la gran influencia que tiene el cine sobre este tema. Le doy paso a Josep porque Josep hizo una buena reflexión sobre el cine de antes y el cine de ahora, que lo hemos comentado un montón de veces. Sí, la comparación, ¿no? La comparación. Sí, y que él nos puede aportar bastantes cosas, Josep. Bueno, a ver, al hilo de que ha sacado 3 o 4 cosas que se han quedado ahí un poco a camino. Volviendo un poco, el tema de la literatura y el cine, ¿no? Que estabas comentando, ¿no? En este caso es curioso porque había una traslación, ¿no? Es decir, la cuestión era cómo unos relatos, en este caso unos cuentos, pudieron sugerirle a un pintor que pintase unas imágenes, ¿vale? Y luego cómo a través de estas imágenes... como el documental en el cual yo lo vertí, ¿no? Ahí, es decir, de la imagen pictórica, cómo se iba desarrollando la creación, el momento de la creación de ese pintor, pues podía llevar también a otro tipo de narración, ¿no? Es decir, de lo cual el documental empieza precisamente como un documento de verificar qué es lo que se está haciendo allí en aquel taller para acabar derivando hacia una especie de abstracción en lo cual hay unos planos en un jardín y tal, con un gato y tal, con el que los protagonistas de los cuentos siempre son hormigas, el tema que gira toda la creación pictórica es también las hormigas, y luego cómo ahí el propio documental se disuelve en una especie de narrativa, deja al pintor y acaba en una especie de nebulosa y una especie también de recreación del mundo de las hormigas visto por el cine, la famosa película Them, la humanidad en peligro, aquellas hormigas gigantes que aparecían como resultado de las bombas nucleares en América, ¿no? Vale, el siguiente tema, que es el que hablabas de las series, ¿no? Es decir, cómo ahora consumimos series, ¿no? La pregunta un poco que había que hacerse es, justamente antes, por ejemplo, ¿no? Pues la gente decía, vamos al cine, o hemos ido al cine, y ¿de qué hablamos? Pues vamos a ver de las películas que hemos visto, ¿no? Ahora, si escuchas las conversaciones en la calle, lo que la gente comenta es, voy a ver una serie, o estoy viendo una serie, te recomiendo una serie, fíjate qué serie tan interesante, y de lo que vamos a hablar y vamos a comentar de la serie que hemos visto entre todos, ¿no? Y entonces hay un cambio ahí, ¿no? Hay un cambio de hablar de cine a hablar de series, ¿no? Y esto es interesante reflexionar sobre ello. ¿Qué ha pasado con el cine? ¿No? Es un poco la línea de preguntas, ¿no? Mira, he ido a Barcelona y entre otras cosas lo que siempre cuando voy allí, pues yo una vez al año, bueno, ahora desde el COVID, pues desde febrero del año pasado no había ido, pero siempre voy en busca, ¿no?, de libros de cine, libros que reflexionen de verdad de cine. Porque aquí vas a las librerías y sí, hay 4 libros de cine, pero son sobre los 4 directores de moda, los más famosos, y no encuentras nada, no hay manera de encontrar nada. Entonces tienes que ir allí, y tampoco es fácil, ¿eh? O sea, tienes que ir, al final los pillé en una librería que está asociada al Museo de Cultura Contemporánea en Barcelona, al CCCB. Y allí estaban los que yo buscaba, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces es muy complicado encontrar ahora mismo, ya no digo revistas de... ¿Y son autores españoles, Josep, o de otros lugares? ¿Son españoles los autores de estos libros? Sí, no, bueno, yo me busqué de un crítico de cine que conocí yo en el Festival de las Palmas, que es Carlos Losilla, y andaba detrás de él porque lo tengo en Facebook, y entonces él hablaba de esos libros y además comentaba cosas que en ese momento me interesaba, porque también se estaba preguntando eso. ¿Qué ha pasado con el cine, no? Entonces justamente tiene pillé 2 libros, uno que él coordina, que se llama La memoria en imágenes, el tiempo y el recuerdo en el cine y más allá,
en el cual gira a través de muchas cosas, ¿no? Hay varios gente que reflexiona sobre el tiempo en el cine, pero una de las cosas que más me interesa o que más me chocó es, ¿qué recordamos de todas las películas que hemos visto? O sea, es que, vamos, hemos visto centenares de películas. ¿Y qué recuerda uno de esas películas? A lo mejor recuerda una imagen, un plano, un gesto, a un actor diciendo algo, pero prácticamente el argumento... Bueno, yo conozco a Daniel León Lacabe, por ejemplo, tiene una memoria prodigiosa y también es verdad que se ha visto las películas se las ha visto varias veces, ¿no? O sea, él se mete allí y se pone a ver todo tipo de cine, sobre todo cine clásico, ¿no? Pero en general, ¿qué ha pasado con todo este cine que hemos visto, no? Y luego él tiene otro libro que se llama Deambulaciones, Diario de Cine 2019-2020. ¿Qué pasó? Que él de repente viene el confinamiento, se encierra en su casa como todos nosotros y aparte de ver películas a través de las plataformas digitales, pues empieza a escribir una especie de diálogo, de diario, ¿no? Y empieza también a preguntarse, ¿no? A preguntarse, bueno, pero ¿qué ha pasado con el cine? ¿Qué es eso del cine, no? Y empieza a reflexionar sobre qué pasaba cuando él veía cine, cuando era estudiante, por ejemplo, y qué pasa ahora que vemos una película y automáticamente nos olvidamos de ella, o no nos hacen ella, ¿no? Yo me acuerdo que antes yo salía del cine conmocionado. O sea, salía del cine y salía como de repente como hipnotizado todavía por el cine. Y recuerdo que salíamos con los amigos que habíamos ido a ver la película y ellos al cabo de un rato empezaban a hablar de otras cosas, ¿no? O me preguntaban sobre la película que había visto. ¿Qué te ha parecido la película? Y es que no lo sabía. O sea, estaba tan conmocionado que todavía no podía decir nada de la película. No sabía todavía si me había gustado, si no me había gustado y qué había pasado con esa película. Y luego, por la noche le daba vueltas y al día siguiente también. Y seguía dándole vueltas a la película. Y luego veíamos otra película y entonces salías otra vez conmocionado y de alguna forma relacionabas aquella película que habías visto la semana anterior, o un mes anterior, o el año anterior, con la última película que habías visto. Pues ese proceso mental de relacionar las películas entre sí, de ver cómo identificar una película de un determinado director, por ejemplo, el caso más claro es Hitchcock, ¿no? Es decir, ves una película de Hitchcock y dices, wow, es la película de Hitchcock. ¿Por qué? Porque tenía una manera de... tiene como un sello propio, más o menos. Claro, tenía un sello propio, y tanto él como otros muchos, ¿no? Y entonces veías la película y cuando la veías la relacionabas con otras películas del mismo director. De la misma forma que cuando vamos al Museo del Prado y ves un Velázquez, pues dices, yo no conocía ese Velázquez, pero es un Velázquez. Y relaciones de alguna forma, porque bueno, de alguna forma están en la misma sala o en salas contiguas, ¿no? Y vas viendo Velázquez, o vas viendo Delacroix, ¿no? O vas viendo Goyas, ¿no? Por poner ejemplos como los más conocidos, y los vas relacionando unos con los otros. Hay una relación entre cada uno de los planos entre sí, de cómo, tanto temáticamente como la propia textura como de la pincelada, ¿no? De los colores, del claroscuro, todas esas cosas que tú identificas en la pintura. ¿Qué pasa con las series actuales? ¿Qué pasa con el cine actual? ¿Tú puedes hacer ese ejercicio? No lo sé, lo digo vos. A ver, que no sé. Sí, el que nos esté escuchando, ¿no? Yo tengo un pequeño defecto, yo sé, personal, que yo trato el cine desde un punto de vista de hecho sociológico, ¿no? Que para mí tiene que haber una conexión entre el espectador, entre la gente, entre los ciudadanos y las imágenes que ve, sea en el cine o sea una conexión. Sí, entonces yo tengo ese pequeño efecto que tengo que conectarlo. No trato una película lejos del hecho sociológico que rodea esa película o lo que dice esa película o lo que experimentan o tratan de decir los personajes de esa película. No cabe duda que el cubículo, la oscuridad del cine que te concentraba en la pantalla es diferente al sillón de casa, al coger el mando y cambiar constantemente, al oír a esta, al oír a otra, oye Pedro, ven a comer, Pedro, tal. O sea que son dos contextos completamente diferentes. Quizás se ha perdido la magia
la magia del sillón de cine con el sillón de casa. Entonces, yo por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? El viernes pasado, el martes pasado, que dimos en Cineforum Online el último Oscar de Hollywood, interesantísima película, llegó una persona y me dijo, oye, que el otro día me fui a estos cines que están aquí, no quiero decir el nombre, pero en fin, estos cines que están aquí, fui a ver Operación Camarón y estaba yo solo. Pero yo solo. ¿En la sala? En la sala. Yo sé, pero bueno, es posible y tal. Y es que la gente ha dejado de ir al cine. Quizás el cine, ese último reducto que nos queda a los cinéfilos para seguir contemplando la película, concentrado en la pantalla y no estar con el mando para arriba, para abajo, escuchando esto, escuchando lo otro. Esto lógicamente ha cambiado. Y a mí me sigue gustando en cierta manera el compartimento cine tal como lo hemos tratado hasta ahora. Sí, yo creo que eso se ha ido perdiendo. Incluso en los pueblos ya no hay ninguna sala de cine, o se han reconvertido para otros menesteres, ¿no? Pero sí es verdad que hoy con las grandes tecnologías, pues en algunos momentos puntuales se ha llevado el cine a la playa, el cine que tú ves en un espacio desde tu propio coche, o sea, se han inventado otras fórmulas, ¿no? No sé, yo he puesto esto ahora, a lo mejor no si quedaba algo pendiente por ahí, yo sé que quería decir también al hilo de lo de Abel. Sí, claro, es muy distinto, es muy distinto. Y yo creo que volver al cine. Hubo un momento en que también hablaban de que el teatro iba a dejar lugar al cine y que se perdería el teatro, ¿no? Y entonces lo que ocurrió en un momento dado fue que muchos teatros se reconvirtieron en cines. Y ahora últimamente muchos cines se vuelven a reconvertir en teatros. Pero estoy convencido, y a lo mejor incluso como reacción al confinamiento y al tema de vernos obligado a estar viendo las películas a través de las pequeñas pantallas, yo creo que ha llegado un momento en que la gente o las nuevas generaciones volverán a descubrir el cine, porque es una experiencia, es decir, ver una película en casa vale, voy a ver una película en casa, ¿no? Pero ir al cine es otra cosa, completamente diferente. Y estoy convencido de que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, lo van a tener que redescubrir más pronto que tarde. Estoy convencido, ¿no? Y al ir lo que decía Abel del tema sociológico que rodea las películas, ¿no? Vale, cuando yo comento un poco las películas que digo, bueno, la forma en que están rodadas, la cuestión, digamos, formal, ¿no? De la visualización de los argumentos, etcétera, ¿no? Vamos a ver, o sea, siempre el cine está conectado con la vida, siempre, porque de alguna forma el cine nos acompañó durante la infancia, por lo menos a mí, y durante la adolescencia, durante la juventud, e incluso más tarde, ¿no? Es decir, nos acompañaba. ¿En qué sentido nos acompañaba? Vale, siempre se ha criticado el cine de que es una evasión, es decir, nosotros tenemos una vida de trabajar, de saber, como decía Abel, a una hora determinada, de lo que queremos es distraernos, ¿no? Y yo decía, no, es que el cine sirve de evasión. Digo, ¿evasión qué significa evasión? No, es que evasión es que me va de mi mundo y me lleva a otro mundo, que es un mundo de fantasía, ¿no? Y justamente en esas reflexiones que decía Carlos Rosilla en este libro, en sus deambulaciones, es que decía, oiga, es que en realidad, o sea, el cine nos ofrece dos tipos de mundo. Nos ofrece un mundo que es en el que estamos metidos y no podemos salir de él. Es decir, el mundo es así y no podemos cambiarlo, y nos redunda en esa cápsula en la cual estamos metidos. O hay otro cine que dice, oiga, es que el mundo puede ser de otra manera. Y entonces vemos otra cosa que es un poco, entrevemos lo que llaman la utopía, es decir, otro mundo posible. Y en función de que yo conecto con este mundo posible, pues a lo mejor mi propia vida me va a posibilitar un escape de la vida en la cual, de lo cotidiano, de estar siempre haciendo lo mismo, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí. Perfectamente, yo sé, porque se trata de eso, ¿no? Se trata, mientras antes veis una película que podías reflexionar sobre ella, era, en cierta manera, tenían conexiones con la realidad, pero es que ahora resulta ser
tal como estamos comentando, la imagen se ha vuelto narrativa. Yo te pongo un ejemplo. Mira que tenemos series, mira que hay series, y todas tienen los mismos estereotipos, ¿no? En el sentido de que sirven único y exclusivamente para evadir, la gente no va ahora a reflexionar sobre estos hechos. Y da lo mismo que sea una serie coreana, china, turca o donde sea, son estereotipos que se han universalizado. El galán guapo, la actriz guapa, el malo, el bueno y tal. Y son estereotipos que funcionaban antes perfectamente. Lo que pasa es que el tratamiento de estos personajes eran radicalmente diferentes. Se los metía en un mundo diferente que el que se hace hoy. Ahora tú ves una serie turca, una serie coreana o otra serie tal, y tienen el mismo estereotipo. Entonces, pasamos a lo que comentaba Joseph. ¿Para qué queremos tanto cine narrativo? Tenemos cine narrativo para estar delante de la tele durante 2 años sin levantarnos y seguir viendo todo esto. Tenemos grandes películas como las que se producían antes, donde te hacían reflexionar, donde decías, contra este personaje, esta situación, estos hechos, el director, etcétera, etcétera. Son conceptos completamente diferentes y otras formas de, lógicamente, tratar el cine. Entonces, ahora mismo nos encontramos con este gran problema de que hay tantas series, hay tantas cosas, hay tanta producción interesada que hay momentos en que dices, oye, pero si todo esto es narrativo, da lo mismo que veas Juan, que Pepe, que veas una película de misterio danesa o sueca, que en cierta manera han tratado el tema de decirle un poquillo mucho más amplio, lo han transformado, ya no siguen las clásicas narraciones americanas, etcétera, etcétera. De tal manera que ahora mismo uno se pregunta, y Joseph ha dado un pequeño toque, ¿qué pasará en el futuro? ¿La juventud estaría dispuesta a volver al cine de reflexión, al volver a algo que le puede en cierta manera decir algo en la vida, o sigue tratando la serie o el cine que se da o la imagen que se da en las televisiones? Entonces esa es la gran pregunta que Joseph muy bien lo ha perfilado ahora mismo, y que todo el mundo nos preguntamos y tratamos de ver, tratamos en plan profeta de decir, no, el cine pasará por aquí o no pasará por aquí. Esa es la gran pregunta. Bueno, pues ya vamos terminando, nos quedan como 2 minutos para llegar al minuto final de este. Uy, yo necesitaría otra media hora, pero bueno. No, pero la vamos a tener porque esto da para otro programa, ¿eh? Yo creo que sí, porque mira, en 2 minutos, es que parece que haber hablado del cine reflexivo como un cine pesado, un cine no sé qué, y la gente no está para pensar tanto. No, o sea, puede haber comedias, puede haber películas de acción, y simplemente es el tratamiento que se da. Es decir, no se trata de que ver una película que yo voy a reflexionar sobre mi vida, no, se trata de que haya una conexión. La conexión está en que la forma en que está contada la película tiene que llegarte. O sea, no tiene que llegarte el mensaje porque hay una narración que le pasan cosas a los actores. Eso está bien, le tienen que pasar cosas y tienen que suceder cosas. Pero en realidad, el espectador tiene que llegarle todo esto a través precisamente de cómo esto está contado, de qué manera, cómo se mueve la cámara, cuál es la puesta en escena, como hacía el cine clásico en la anterioridad, y que es algo que se ha perdido porque ahora todas las series están hechas de la misma manera, poniendo el plano en cualquier sitio y haciendo los mismos movimientos de cámara y que no acaban de contarte lo que está detrás. Pues mucho más importante sugerir que contar. Es decir, hay muchas cosas que están en las películas que no están en el argumento, no están en los personajes, sino que están en lo que llaman en los intersticios, en algo, en una especie de fulgor que de repente ¡paf!, te viene como una llamarada y dices, ¡ay!, y como si hubieras descubierto el mundo o el mundo se hubiera abierto delante de ti en un segundo, en una fracción de segundo.
que luego se vuelve a cerrar. Y dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues esto en el cine no, porque es como siempre lo mismo, ¿no? Creo que con 2 minutos. Pero bueno, esto tendrá para más tiempo. Sí, señor, y además volveremos a tener a Josep Vilageliu, director de cine, y Abel Hernández Versa como coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, próximamente pues comentando este tema y con otros invitados que irán apareciendo en esta tertulia de cine aquí en este programa de Magazine Norte. Pues Josep y Abel, ahora nos veremos en 15 días y nos escucharemos también, porque por el puente no vamos a tener este tiempo de radio, pero sí a la siguiente semana volveremos ya a contar con ustedes, ¿les parece? Un abrazo para los dos. Un abrazo y muchas gracias, Josep, gracias a Abel. Un abrazo a todos. Y nosotros que seguimos aquí en este tiempo de radio.